desde hace algún tiempo en Perú venimos descubriendo el chocolate. Me refiero a los chocolates finos, ¿no? Esos que tienen 50%, 70%, 90% de cacao. Y de pronto es casi como la comida, hablamos todo el tiempo. ¿Se imaginan por qué? Bueno, en parte porque se ha descubierto que el cacao es de esta zona. O sea, el cacao tiene su origen en la cuenca amazónica, ¿no? Entonces no podemos decir que es peruano, también es colombiano, también es brasilero. O sea, el cacao como especie es amazónico, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No es que era peruano? Momentito. Primero, tienen que entender que hay dos tipos de cacao. El cacao corriente y el cacao fino de aroma. El cacao corriente es el que se vende en mayor cantidad en el mundo. El 70% de la producción la tiene África. Viene a ser un commodity. Lo que buscan es un producto estandarizado que tenga un sabor a chocolate intenso y que no tenga notas desagradables. En cambio, el cacao fino, además de la nota chocolate, va a tener notas afrutadas, notas herbales, puede saber a miel, puede tener notas a nueces. Entonces ahí tienes una diferenciación bastante importante. Y también vas a tener un producto mucho más valorado y por el que el mercado va a pagar más. Pero la diferencia que hago o la hipótesis que tenemos es que el cacao fino de aroma podría tener su origen en el sur de Perú. ¿Y en qué se basa esta hipótesis? En algo que para los científicos es un hecho comprobado, que cuando una especie presenta abundante diversidad en una zona relativamente pequeña, ahí está el origen genético de la especie. No, ese hecho que hay tanta diversidad en el sur de Perú que no se encuentra en otra parte, nos llevó a la hipótesis que eso podría representar el origen genético y que poblaciones precolombinas han llevado ese cacao hacia el norte a través de los ríos que todos van hacia el norte. Y aquí se pone interesante porque los nativos del Cusco consumían la pulpa, que en el cacao fino es dulce y muy rica, y botaban las pepas. Y a medida que fueron emigrando hacia el norte, iban llevando esta fruta que les gustaba tanto. Y aparentemente la que más le gustaba de todas era una variedad de pepa blanca, que hoy se encuentra muy poco en Cusco, pero que dio origen al famoso cacao blanco de Piura. Entonces lo que pensamos es que llegó al norte, zona entre norte Perú, sur Ecuador, y ahí ha habido una cultura que en este momento hay trabajo arqueológico liderado por Quirino. Se refiere a Quirino Olivera, arqueólogo peruano que ha desenterrado en la zona de Jaén vasijas ceremoniales con restos de cacao con más de 5.000 años de antigüedad. Y donde se ha encontrado el uso más antiguo del cacao, ¿no? Hace 5.000 años atrás. Pero aparentemente aquí recién se empieza a usar el grano, a tostarlo, a molerlo y a producir en base a una bebida chocolatada que obviamente era muy rica. Puede haber existido una conexión probablemente marítima entre las culturas del norte de Perú, los moches y las culturas de Centroamérica. Pero regresemos al Perú. Se podrán imaginar que toda esta diversidad, estos miles de años de evolución, nos han dejado un verdadero tesoro, ¿no? Solo el 10% de todo el cacao que se produce en el mundo es fino de aroma. Eso es difícil de encontrar en cualquier cacao. Solo en algunos tipos lo tiene. Y aquel que lo tenga y que permita a un chocolatero expresar esas notas en un chocolate, a ese se le denomina cacao fino de aroma. Pero mucho antes que se sofisticara el consumo del chocolate y apareciera este culto al chocolate fino, ya había una empresa en el Perú que se había dado cuenta que el chuncho era un gran cacao. Y lo viene usando desde que se fundó, hace casi 110 años. Es la Ibérica, que desde el día 1 buscó por todo el Perú. Encontraron el chuncho en Cusco y se quedaron con él para siempre. Señor Vigarraza, vino acá, nos conocimos y le hice una primera venta de 200 quintales, unas 10 toneladas. Ahora estamos enviando 14 carros, más de 400 toneladas de cacao, como lo ve, a la Ibérica. Mucho mejor que exportación. ¿Pero quiénes usaban el chuncho antes de la Ibérica? El cacao chuncho de por sí pareciera que ha sido domesticado y al mismo tiempo masificado
inicialmente por estas culturas que estaban en estos valles del Alto Urubamba. Es más, el término chuncho remonta a nomenclaturas que se usaban dentro del Machiguenga, e inclusive algunos mencionan que por el hecho que el Machiguenga es una persona un poquito retraída o era retraída, por eso se le decía, ese es el cacao del Machiguenga, es un chuncho. El cacao chuncho forma parte de nuestra historia económica principalmente, ¿no? Una historia que no siempre ha sido feliz. Últimamente, por ejemplo, cuando la coca había invadido estas zonas, hubo programas alternativos para que los campesinos dejaran de cultivar coca y cambiaran a cultivos igualmente rentables, pero legales. Por cierto, programas muy buenos, ¿eh? Pero nuevamente, como prevalecía la rentabilidad del cultivo, porque había que ganarle a la coca, se introdujeron especies híbridas mucho más productivas que amenazaban un poco con desplazar al chuncho, ¿no? Pero por suerte hubo campesinos con visión. Soy propietario de este lugar, de esta parcelita. Que sabían que el chuncho tenía muy buen sabor y que probablemente ya vislumbraban lo que iba a pasar con los cacaos finos. Estoy acá en Quillabamba, Cusco. En unos minutos vamos a salir hacia el campo, o más bien al bosque. Quillabamba es una zona de selva, de hecho muy cerca de Machu Picchu, pero bastante más abajo. Debemos estar a unos 1000 metros de altitud y es un lugar ideal para el chuncho. Pero cuando uno entra al bosque y participa de la cosecha del cacao, de pronto lo entiende todo. Y me refiero a la complejidad del tema. Una parcela de cacao es un lugar donde conviven decenas de variedades. Y así en un área pequeña de cultivo de cacao chuncho uno encuentra diversidad. Diversidad de formas, diversidad de colores, diversidad de tamaños y que indudablemente eso se traduce en diversidad de sabores. Solo la necesidad de entender esta diversidad y saber aprovecharla ya implica un conocimiento. Y hay un grupo grande de agricultores de la convención que entendió que aprendiendo más sobre el negocio del cacao, del chocolate, sobre cómo mejorar los rendimientos, cómo obtener un mejor grano con mejor sabor, podían mejorar mucho sus ingresos. Han pasado pues, de una economía de precio de bolsa, porque aquí los rescatistas o los acopiadores de cacao se basan al precio de bolsa para comprar un quintal, un kilo de cacao. Nosotros como Ibérica hemos visto que hay un valor en el grano de cacao chuncho, por tanto las expectativas que ofrecemos es el doble, en muchos casos hasta el triple, ¿no? No es fácil, o sea, es una tarea que el agricultor tiene que cumplir, tiene que comprometerse con la calidad. Mejoran la calidad, reciben mayor precio. Y más allá de manejar mejor el cacao en campo, que lo hacen y están aprendiendo a hacerlo, también están aprendiendo a hacer la magia de la post cosecha. Si uno probara un grano no fermentado y ese mismo grano fermentado, es como comer una limonada solo con limón y una limonada con un toque de azúcar y hielo. O sea, hay algo mágico cuando tú incrementas ese perfil de sabor. Todo el proceso que va desde el cacao en baba al grano seco es complejo. Implica primero fermentar el cacao en cajones de madera, observando temperatura, olor, color del grano, mientras se va volteando y cambiando de cajones para obtener el mejor sabor. Luego viene el secado, que se hace al sol. En el sistema diseñado por la Ibérica se utilizan cajones movibles para darle la cantidad necesaria de sol independientemente de lo que dure el día. Imagínense que en cada paso hay parámetros y tiempos que están siendo definidos como ideales para cada variedad. Por eso la Ibérica instaló un centro de beneficio en Quillabamba para procesar una pequeña porción del cacao que acopian, pero sobre todo para investigar y definir los protocolos ideales para cada variedad de chuncho. La instalación de este centro de beneficio en Quillabamba es la materialización de un anhelo que siempre ha tenido la Ibérica en el sentido de colaborar tanto desde el punto de vista experimental como también en el desarrollo de mejores prácticas de proceso post cosecha, pero estando acá mismo en la zona, ¿no? La idea es que todo este aprendizaje pase a los agricultores. Este trabajo trae resultados no solamente para la empresa, sino la idea es extender los conocimientos adquiridos
hacia todos los productores de la zona, ¿no? Me parece increíble cómo la Ibérica encontró lo que se llama un océano azul, fabricando y vendiendo en forma bastante masiva un chocolate de muy buena calidad, basados en un excelente ingrediente y en procesos de producción, por supuesto, impecables. Pero para mí, se llevan el Sí Podemos de esta semana, sobre todo porque están extendiendo este océano azul a un grupo inmenso de agricultores de la Convención en el Cusco. Felicitaciones por eso, la Ibérica.